Muy buenos días a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bien, de maravilla. Bendecido en el Señor. Amén, así es. Damos la bienvenida a aquellas visitas que hoy en día están aquí. También en el nombre de Jesús, a aquella audiencia que está de manera virtual esperamos que hoy seamos todos edificados en el poder del Espíritu. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, verdaderamente que es una bendición estar aquí hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué mayor privilegio que es? ¿Qué mayor privilegio que es? Hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar hablando en esta mañana sobre predicar y o evangelizar es un acto de fe. Bajo ese tema vamos a estar hablando en esta mañana y para ello vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, Padre eterno, soberano, venimos delante de ti, Señor, siendo incapaces, Padre, de hablar de ti, pero esperando que tú nos prepares, esperando que tu presencia nos acompañe, esperando que tú desciendas de lo alto, esperando que tú ministres nuestros corazones, esperando que tú edifiques nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a salir convencidos de que tú reinas por los siglos de los siglos. Tuya es la gloria, el poder, tuyas son todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como sabemos, este libro de Romanos, una de las razones principales por la cual Pablo escribió la carta a los romanos fue para enseñar de cómo el mundo está envenenado en su propio pecado. El mundo le sirve a su propio pecado. Y que la ley del antiguo pacto no tiene ningún poder en sí misma. Que la ley del antiguo pacto no tiene poder en sí misma, sino que detrás de esa ley siempre operó la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pablo nos dirige a que la humanidad necesita ser rescatada. La humanidad necesita ser rescatada. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, se necesitó de un Salvador, se necesitó de un Redentor. Y Pablo nos dirige a que la humanidad debe ser rescatada no por obras en sí misma, sino por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa fe viene ¿por dónde? Por el oír
la palabra de Dios. En pocas palabras, toda persona que ha sido perdonada por el mismo Dios ha sido objeto de su misma gracia. Y aunque en el Antiguo Testamento había una serie de sacrificios que había que hacer para perdón de pecados, Jehová simplemente demandó esos sacrificios para mostrar su gracia. Para mostrar su gracia en Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 10 de Romanos, el fin de la ley es Cristo Jesús. En pocas palabras, todo lo que sucedía en el antiguo pacto apuntaba a la primera venida del Cordero. Apuntaba a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero este mismo que demandó esos sacrificios para mostrar su gracia, es el mismo que hoy demanda. ¿A qué? A que evangelicemos. Amén. Es el mismo que hoy demanda que prediquemos. Es el mismo que hoy demanda que llevemos estas buenas noticias a los demás. ¿Para qué? Para mostrar su gracia a través de nosotros. Para mostrarle a los demás su gracia a través de aquellos que han creído. Estamos llamados a ser luz. Tú estás llamado, si has creído, a ser luz. Ahora, vamos a hablar un poco de la palabra evangelizar. ¿Qué significa? Bueno, proviene del latín evangelizar. ¿Qué significa traer buenas noticias? En otras palabras, evangelizar no es más que predicar el evangelio, la buena noticia de salvación en Jesucristo Jesús. Eso es evangelizar. No hay ciencia, por así decirlo. No tienes que ser un erudito, por así decirlo. Simplemente es llevar las buenas noticias a aquellos que no la conocen. ¿Y cuáles son esas buenas noticias de que Dios hizo hombre? Dios hizo hombre. Murió una muerte que tú y yo debíamos morir. Vivió una vida como tú y yo debíamos vivir. Algunos creen que Cristo nada más murió y resucitó de los muertos. No. Cristo vivió una vida impecable como tú y yo debíamos vivir. Una vida sin orgullo, una vida sin mentiras, una vida sin egos, una vida sin malos pensamientos. Él vivió una vida perfecta delante de su Padre. Era el mismo Dios. Habiendo dicho esto, vamos a ver algunos acápites, y el primero de ellos es: Dios usará tu predicación para que otros crean y sean salvados. Óyeme bien, Dios usará tu predicación para que otros crean y sean salvos. Amén. Y obtengan vida eterna. En Primera de Corintios 1:21, si vamos allí, Primera de Corintios 1:21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estoy seguro que nadie, por así decirlo, podría explicar con exactitud el cómo opera la gracia de Dios en la mente y el corazón de las personas. Nadie tiene una explicación exacta para ello. De cómo Dios, con su gracia y con su poder, opera en el corazón de las personas para que dejen de ser las criaturas que son para venir a ser una criatura nueva.
No hay una explicación exacta para ello, o de cómo opera el Espíritu Santo, trayendo pecadores, ¿a dónde? Al arrepentimiento y a la fe. No hay una explicación exacta para ello. Lo que sí estamos seguros es que Dios usará su misma palabra a través de tus cuerdas vocales. Él usará su misma palabra a través de tus cuerdas vocales para añadir arrepentimiento y fe, haciendo que otros crean y se conviertan. Él usará tus cuerdas vocales, ¿para qué? Para anunciar su evangelio, para que tú anuncies su evangelio, para que tú anuncies las buenas nuevas. Es Dios quien salvará a muchos por la locura de la predicación. De Él es la salvación. De Él es la victoria. Sin embargo, es nuestro deber esparcir el evangelio de la salvación. Amén. Es un deber. Es un deber. Tú y yo somos portadores de la verdad que hará libre a los hombres. Tú y yo somos portadores de la verdad que hará libre a los hombres. Juan 20:21 dice de la siguiente manera. Juan 20:21. Dice Juan 20:21, como el Padre me envió, así yo os envío. De la misma manera que el Señor, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Padre envió a Cristo, de esa misma manera, Cristo ha enviado a sus discípulos. ¿Pero a qué? A predicar el evangelio. A que anunciar las nuevas noticias, las buenas noticias. La forma más común en la antigüedad por la que un esclavo era libertado era porque alguien compraba con dinero su libertad. Esa era la forma más común. Recordemos que en la antigüedad habían esclavos y habían amos. Y una de las formas más comunes era que alguien, quizá por su bondad o por su misericordia, compraba a ese esclavo como pagando con dinero. Sin embargo, hoy en día tú y yo no tenemos que hacer eso. Hoy en día tú y yo no tenemos que comprar a nadie porque ya Cristo compró esos esclavos. Amén. Y los compró con precio de sangre. Él compró su libertad con precio de sangre. La única manera en que una persona encuentra la verdad es escuchando el evangelio. La única manera en que una persona es libre o se hace libre es escuchando la verdad. No hay otra manera. Lo único que debemos hacer es llevar ese mensaje tal cual. Y llevar ese mensaje con fe. Porque la misma palabra de Dios es viva. Porque la misma palabra de Dios hará su obra en el poder del Espíritu. Tú y yo simplemente somos portadores, portavoces, parlantes. Dice la Biblia, da por gracia lo que por gracia has recibido. Y eso tiene que ver también con anunciar el evangelio. Da por gracia. Ahora, la palabra de Dios es viva, no porque haya salido de tu boca. No porque haya salido de mis labios. La palabra de Dios es viva porque ha salido de la misma boca del Altísimo. Porque ha salido de su misma boca en el poder de su Espíritu. El mismo que ha inspirado su palabra
es el que te llama ahora y que la proclames. Es el que te llama ahora para que la proclames. Para que la proclames a otros. Para que la proclames a otros. ¿Conoces tú a alguna persona que necesita de Jesús? ¿Conoces tú a algún amigo, algún familiar que necesita de Cristo? ¿Tú necesitas de Cristo? ¿Quién no necesitaría de Cristo? Toda criatura necesita de Cristo. Toda criatura necesita ser salvada, necesita ser perdonada, necesita ser limpiada, necesita ser restaurada. Toda criatura. No hay ni una. Toda criatura necesita de un Salvador. Y ese se llama Jesucristo. Amén. Marcos 16:15 les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Subraye eso, a toda criatura. No a fulano sí, a fulano no. Y al vecino no, y al amigo sí. A toda criatura. Y esta palabra vayan denota que el cristiano es una persona activa. Y que donde quiera que se encuentre, es la oportunidad perfecta para hablar de Cristo. Donde quiera que esté. Estás en tu casa, es la oportunidad perfecta. Estás en el trabajo, esa es la oportunidad adecuada. Estás en un autobús, esa es la oportunidad para hablar de Cristo. Sabrás tú cómo Dios usará tus cuerdas vocales allí en ese autobús. Sabrás tú a quienes Dios salvará porque tú has proclamado el Evangelio. Esa es la oportunidad perfecta. Juan Calvino dijo, la iglesia no puede existir sin la proclamación del Evangelio. Esa es la regla de oro. ¿Para qué? Para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. No hay otra. Anunciar el Evangelio. Y esa palabra dará vida a lo que está muerto. Esa palabra poderosa dará vida a aquello que está muerto. Levantará al caído. Esa palabra de vida. En Hechos hay numerosos pasajes que apuntan a que muchos se convertían por la predicación de la palabra. Muchos se convertían por la predicación de la palabra. Ahora, ¿por qué muchos se convertían por esa predicación? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra va a salir victoriosa ante cualquier paradigma. La palabra de Dios va a salir victoriosa ante cualquier maquinación de Satanás. Allí en medio de las tinieblas, allí en medio de lo caído, su palabra se va a enseñorear ante cualquier espíritu de ateísmo. Hemos visto ateos, fervientes ateos, que por la palabra de Dios ahora creen en Dios. Fervientes ateos. Fueron jóvenes siendo ateos, fueron niños siendo ateos, fueron adultos siendo ateos, pero la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma les convenció de pecado por el poder del Espíritu.
No lo convenciste tú, no lo convencí yo, ese no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo convencer. Eso es trabajo de Dios en el poder de su Espíritu. En el poder de su palabra. Estoy seguro que tú no tendrás el poder, ni yo tampoco. Nadie lo tiene para que alguno crea. Ningún ser humano, ningún mortal tiene el poder para que alguien crea, pero su palabra tiene poder. Su palabra sí tiene poder para que los que no creen comiencen ahora a creer. Comiencen ahora a vivir una vida como Él demanda. Comiencen ahora a hacer lo que Él demanda. Y el poder de esta palabra radica simplemente en la gran verdad que esa palabra proclama. Allí está el poder, que el mismo Dios hizo hombre, habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan 1:14. La palabra de Dios, mis hermanos, mis amigos, es el medio que Dios ha usado para que los hombres conozcan sus atributos, quién Él es, lo que Él demanda, lo que Él ha hecho. Y te la ha dejado a ti, me la ha dejado a mí, de manera clara, entendible. De manera clara, entendible, que la escuches de una manera que la puedas entender. ¿Sabes para qué? Para que no tengas excusas. Para que no tengas excusas. Si con el poder de su palabra Él creó los cielos y la tierra, fue con el poder de su palabra. En Génesis 1, que Él creó los cielos y la tierra, con ese mismo poder Él hará que otros crean. Él hará que otros crean, y es por eso que predicar el Evangelio es un acto de fe. Porque el que crea no depende de ti. Amén. No dependen de ti, no dependen de tus estrategias, no dependen de tu emocionalismo, no depende de cuánto tú sepas. No dependen de ello. Dependen de Él y solo de Él. Amén. Porque básicamente nos convertimos en la vasija con la cual el Evangelio es regado, es esparcido, mientras que Él es quien produce los frutos. Mientras que Él es que produce los frutos de salvación y vida eterna. Amén. Él es quien produce los frutos. Muchas veces nos embarga la duda y nos predisponemos. En muchísimas ocasiones me ha pasado, de seguro te ha pasado. Nos embarga la duda y nos predisponemos y llegamos a creer que el ladrón no se convertirá. Lo llegamos a creer, que ese ladrón no se convertirá al Señor y no le servirá. Y muchas veces nos embarga esa percepción. Ahora, vea la historia de Zaqueo, de ese recaudador de impuestos. Vea la historia del ladrón de la cruz. En medio de su lecho, en medio de su muerte, clamó a Jesús. Vea la historia de muchos en esta tierra. Un gran error es creer que esa prostituta no se convertirá. Eso es un gran error. Creer que por su condición de vida no se va a convertir. Vea la historia de Rahab en Josué 2:6.
capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta el 6. Vea la historia de Rahab. Un gran error es creer que ese adúltero y mentiroso no se arrepentirá. Nos predisponemos. Vea la historia de David en segunda de Samuel. Cómo haciendo adulterio, pecando contra Dios, llegó un momento en el cual clamó por la intercesión de ¿quién? De su amigo Natán. Dios usó a Natán para mostrar su pecado. Una gran debilidad es predisponerse y creer que ese que vive conmigo, que esa que vive contigo, no se va a convertir. Eso es un gran error. No, Él lo sabe todo. Él no se va a convertir. Es que es un cabezón, por más que le hablo, no se va a convertir. Por más que le digo, no se va a convertir. Porque a todo le busca la quinta pata al gato, como decimos. A todo. Hermano, predique el evangelio, confíe en Dios y Él hará en su tiempo. Él hará. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Él va a hacer, porque Él lo ha prometido. Para los hombres es imposible, pero para Dios eso es posible, porque Jehová los llamará con un llamamiento irresistible. No podrán resistir ese llamamiento. O pregúntate a ti, ¿cuántas veces hablaron conmigo? ¿Cuántas veces me predicaron el evangelio? Yo me acuerdo que antes de yo ser cristiano, muchas personas, a veces iba a algunas campañas evangelísticas, o a un encuentro, a una célula, y en algunas ocasiones alguien se me acercaba. Alguien se me acercaba y me decía algo. Arrepiéntete de tus pecados. O me decía, tú vas a ser un hijo del Señor. Tú vas a ser un convertido en el Señor. Y uno, por su ignorancia, quizá para salir del paso, uno dice, sí, está bien. Pero quizá en la mente uno dirá, estará loco. ¿Estará loca? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Cuántas veces me predicaron para que yo viniera al evangelio? Muchas veces. Sin embargo, Dios nos llama en el momento preciso, porque es que Él nunca llega tarde. Él llega en el momento adecuado. Puedes estar en la enfermedad, si es el momento, Él llegará ahí. Puedes estar en la abundancia, en la paz, si es el momento para ti, Él llegará ahí. Él llegará. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre, mis hermanos. No es el tiempo del hombre. Conocemos hermanas allá en Ibete, en la iglesia allá donde servimos, con años orando por sus hijos. ¡Años! Y últimamente he visto hijos viejos venir al evangelio. Viejos ya, 50 años. Hijos. ¿Cuántas lágrimas quizá tuvo que botar esa madre orando para que su hijo se convierta? Allá en el culto de oración los miércoles, cuando vemos la lista de petición, una de las primeras peticiones es, Señor, te oramos por salud, pero también te oramos por salvación. ¿Para quién? Para los hijos. Y esa ya nadie la tiene que pedir porque se fija ahí. Nadie tiene que decir eso. Porque se fija ahí.
Mi hermano, para los hombres es imposible, pero para Dios eso es posible. Eso es posible. Hebreos 11, hablando de la fe, dice: por la fe Sara, siendo estéril, dio a luz un hijo. Por la fe Abraham fue probado ofreciendo en sacrificio a Isaac. Por la fe Israel pasó el mar rojo. Por la fe David venció a Goliat. Por la fe muchos conquistaron reinos. Otros hicieron justicia. Otros alcanzaron promesas. Otros taparon boca de leones. Mi hermano, por tu fe en Cristo Jesús, muchos conocerán el Evangelio. Amén. Por tu fe, no por la de ellos, por la tuya. Dios se moverá con pasión. Porque una mujer que dure 1 año, 2 años, 10 años, 20 años orando por el mismo hijo, eso habla de fe. Porque si no creyera que Dios lo puede hacer, en la primera ya ni ora. Eso es un acto de fe. Muchos se salvarán de la perdición eterna. Predica el Evangelio y ten fe de que Él salvará. Él salvará a papá, Él salvará a mamá, Él salvará al hijo, al primo. Él salvará al moralista, Él salvará al ladrón, al vago. Él salvará a aquellos que escuchen el Evangelio. Él salvará, hermano, al homosexual. A ese Él lo salvará. A ese. A ese Él lo salvará. Predica con fe, evangeliza con fe. Porque el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que operará en ellos. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos al tercer día es el mismo poder que va a operar en ese corazón endurecido. En ese corazón endurecido de tu hijo, de tu hija. No eres tú. No soy yo, es Él. Pero debemos tener la plena confianza de que Él lo va a hacer. Debemos estar confiados de que Él completará su obra. Completará su obra. Y no creer que Él puede hacer eso es menospreciar la eficacia de su gran poder, que llama las cosas que no son como si fuesen. Es Él que lo hace. Es Él que hace eso. De la misma manera que Él le dijo a Ezequiel: profetiza a esos huesos secos, y yo haré entrar mi espíritu y tendrán vida. Es el mismo que te llama diciendo: evangeliza, y yo haré entrar mi Espíritu Santo en el corazón de él o de ella. Es el mismo que te dice eso. Y yo haré entrar mi Espíritu Santo, lo convenceré y lo sellaré para siempre. Amén. Es el mismo que te dice eso. Nuestro trabajo es estar dispuesto a evangelizar. Y uno de los errores que a todos nos pasa es ver cómo muchas veces pasan días y no hablamos de Cristo ni una A con otros. Y personas nos pasan por el lado, y personas saludamos, y personas llamamos, y no hablamos de Cristo nada. ¿Sabrás tú si esa persona está ahí porque Dios quiere que tú le hables de Cristo? Nos pasan días, nos pasan horas
Muchas veces oramos para salir del paso. Muchas veces, Señor, convierte a mi hijo y ya. Hace un tiempo nuestro pastor Francisco predicaba, cuando tú le vas a orar a Dios, dale motivos. Señor, ayuda a mi hijo a conocerte. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, porque tú lo has dicho. Dale motivos. Dale motivos. Pero no le dé motivos nunca al Señor del por qué no estás predicando el Evangelio. No le dé motivos porque no lo hay. Si Él dejó su gloria para venir a nacer en un pesebre, morir por pecadores como tú y como yo, durar 33 años aquí en la tierra. Si Él hizo eso, ¿por qué tú y yo no tenemos tiempo? ¿Por qué tú y yo no tenemos tiempo para ello? Hablamos de todo, menos de Cristo. Quizá nos falta pasión por Cristo. Una de las maneras, por ejemplo, que una madre o un padre, principalmente una madre, se da cuenta de que su hijo está enamorado, ¿por qué es? Oh, pero tú mencionas a esa niña 200 veces al día y habla de ella maravillas. Y la mamá pensando, ¿estará mi hijo enamorado? ¿Estará mi hijo, mi hija, apasionado, apasionada por ella o por él? Una de las maneras en las cuales evidenciamos que hemos sido apasionados por Cristo, que el Evangelio ha cautivado nuestra mente y nuestro corazón, es porque hablamos de Cristo en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay algunos hermanos que cuando tú los llamas, lo primero que te dicen, que el Señor te bendiga. Y a veces tú le coges la llamada y dices, sí, verdad, verdad. Que el Señor te bendiga a ti también. Mis hermanos, debemos tener a Cristo muy presente. Debemos tener a Cristo en alta estima. Debemos tener a Cristo en el primer lugar. Es ahí donde Él merece estar porque Él es digno de estar ahí. Y si no está ahí, entonces estás pecando contra Dios. Si no está ahí en tu corazón y en tu mente, has usurpado su lugar. Si no está ahí, hablar de Cristo es un privilegio, porque mientras más hablamos de Cristo, ¿sabe qué? No solamente el oyente es bendecido, usted es bendecida también, usted es bendecido porque usted es edificado. Mientras más, por ejemplo, una doctora estudia, lee, se prepara, lo natural es que ese doctor o esa doctora se haga muy inteligente en lo que haga, en lo que hace, en su carrera. Eso es lo natural. Mientras más una persona entonces estudia a Cristo, busca a Cristo, habla de Cristo, más edificada será su alma. Más edificada. Pero no solamente vas a ver eso, sino que vas a ver cómo el Espíritu Santo opera en tu propio corazón. Porque muchas veces tú no tienes palabra de vida y viene el Espíritu y te da palabra de vida. Y viene el Espíritu y te hace recordar ese buen versículo. Viene el Espíritu. Allí tú ves al Espíritu Santo operar para bendición tuya y para edificación también de esa alma.
Pero también otra cápite es cuando predicas a otros, estás siendo objeto del amor de Dios a favor de los demás. Tú estás siendo objeto del amor de Dios a favor de los demás. Primera de Juan 4:10 dice. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Mi hermano, mi amigo, Cristo se dio por amor, no porque había algo bueno en nosotros. Quizás es muy fácil tú amar a otro o a otra porque hay algo bueno, hay algo que te favorece. Él nos amó cuando teníamos la antorcha de su enemistad bien alta. Ahí. Él nos amó cuando nuestro pecado estaba a la intemperie. Ahí Él nos amó. Siendo enemigos de Él. Enemigos de Él. Y ahora tú y yo debemos ser el reflejo de ese amor a favor de otros. Tú y yo debemos ser el reflejo de ese amor a favor de otros. Estamos llamados a predicar por amor a esa alma. Algunos predican por dinero, otros predican por poder, otros predican para hacerse famoso. Cristo predicó para salvación y vida eterna. Algunos predican y de cada 10 prédicas, 9.5 de ellas es para hablar del 10, pero nada de salvación. Algunos predican de poder, de que todo te saldrá bien, de que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Algunos predican sobre ello. Sin embargo, Cristo predicó para salvación de las almas perdidas. ¿Por qué? Por amor. Simplemente por amor. Si Cristo se dio por amor, tú y yo también debemos darnos por amor a otros. Tú y yo. Tim Keller dijo, el evangelio es desde la A hasta la Z de la vida cristiana, y compartirlo es amar al prójimo. No hay un mayor acto de amor que hablarle del evangelio a otros. No hay un mayor acto de amor que ese. Porque por tu predicación, esa alma será libertada. Porque por tu predicación, esa alma se escapará del infierno eterno. ¿Es esto o no? Es por tu predicación. Predicar a otros es el grito de esperanza que libertará a otros en medio de un mundo de esclavos al pecado y condenados al infierno eterno. Vivimos en un mundo de esclavos, pero de esclavos a su propio pecado. Le sirven a su propio pecado, adoran su propio pecado, de acciones, de palabras, de actitudes, de intenciones, de pensamientos. Vivimos en un mundo donde la esclavitud al pecado pareciera como que está ganando la batalla. Por eso debemos ser luz en medio de las tinieblas. Tú debes ser luz.
Tú debes ser luz en medio de las tinieblas. Todos estamos llamados a ser luz. Todos. También Dios usa la predicación como la antesala de su segunda venida. ¿Sabías eso? Dios usa la predicación de su propia palabra como la antesala de su segunda venida. Dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Él usa esa predicación como antesala de su segunda venida. Mi hermano, cada profeta, cada sacrificio, cada mandato, cada aflicción, cada victoria y cada acontecimiento del Antiguo Testamento estaba preparando la primera venida de Cristo. ¿Y cómo tú lo sabes? Bueno, en varias ocasiones le preguntaban a Cristo, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Habían profecías y muchos la conocían muy bien. Puedes leer en Lucas 7:19, Marcos 14:61, para los que están tomando, anotes, Lucas 22:67. Como al mismo Cristo le preguntan, ¿tú eres el Mesías? ¿O estamos esperando a otro? Cuando Él está en el concilio, le dice uno, claramente, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y dice la palabra bien claro, y Él hacía silencio, no decía nada. Es decir, ellos estaban claros, seguros de que alguien habría de venir. Pero estaban más ciegos que seguros. Porque el que habría de venir llegó. De esa misma manera que cada profeta, que cada sacrificio, que cada acontecimiento preparó la primera venida de Cristo, te digo a ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, de esa misma manera cada pastor, cada predicación, cada evangelización, cada conversión, cada oración, cada bautismo, cada campaña evangelística está preparando la segunda venida de Cristo. Cada una de esas cosas está preparando la segunda venida del glorioso Cristo. Muchos no creían. Y parece que no aprendemos. En Noé, muchos no creyeron. ¿Creyeron cuándo? Cuando vino el diluvio. Muchos creyeron. En la primera venida de Cristo, muchos no creyeron que era Él, el Hijo del Dios viviente. No aprendemos. Y ahora muchos no creen que Él volverá. Es increíble cómo Dios nos ha dado examen por examen y cada uno de ellos la pasamos muchas veces con 0. Porque muchos no creen. Muchos no creen. Cuando Él lo ha dicho y lo ha hecho. Muchos todavía no creen. Por eso Él te ha puesto a ti como un verdadero coheredero de su gracia, coheredero de su amor, para que ahora tú vayas con ese amor, esa luz, esas buenas noticias, a decirle, amigo, Cristo murió por ti, para que tengas perdón de pecado. ¿Tú necesitas un Salvador?
¿Necesitas tú un Salvador? ¿Necesitas tú quien lleve tu carga? ¿Necesitas tú quien te guíe? ¿Necesitas tú quien te lave, quien te perdone de cada uno de tus pecados? Si tú quieres ver lo horrendo de tu pecado, ve a la cruz. A la cruz ve. Si quieres ver lo horrendo de tu pecado, ve a los pies de Cristo. Simplemente, ve a la cruz. Ven a la cruz. Y como último acápite, mi hermano, mi hermana, no desmayes. Predica el Evangelio y no desmayes. ¿Qué hubiera sido de ti si Cristo hubiese desmayado? Si Cristo a la primera dice, no, pero es un mentiroso. Es experto hablando mentira. Y hubiese desmayado. ¿Qué hubiera sido de ti? ¿Qué hubiese sido de mí? Si Cristo no me hubiese rescatado. La Biblia habla del lodo cenagoso. ¿Qué hubiera sido de cada uno de nosotros si Él nos hubiera dejado a nuestra suerte? Dice la palabra que muchas veces caemos sin haber quien nos empuje. Ya usted puede saber lo malo que somos. Lo débiles que somos. Ya usted puede saber. ¿Qué hubiera sido de ti y de mí, mi hermano, mi hermana, si el mismo Dios de los cielos y la tierra nos hubiera dejado a nosotros a nuestras propias expensas? Si Él no nos ha dejado, y mire cómo el mundo está, imagínese usted si Él nos hubiera dejado. Él gobierna. Y mire el mundo cómo está. Lleno de pecado. Lleno de malicia. Lleno de todo. ¿Hay algo más triste que estar condenado a morir sin Dios y sin esperanza? Óigame bien, nada en esta tierra se compara con eso. Morir sin Dios y sin esperanza, no hay nada más triste que eso. El gran error de cada uno de nosotros, nos preparamos para vivir en esta tierra como que fuéramos eternos en esta tierra. Nos preparamos para vivir, pero casi nadie se prepara para morir. Alguien dijo, cada vez que se celebra un cumpleaños le dicen a la persona, tú tienes 20 años, tú tienes 25 años, tú tienes 40 años. Y otro le dijo, esos son los que ya no tienen. ¿Sabía eso? Porque ya los vio. Tú tienes, tú no tienes. Tú tienes 40 años. Tú no tienes 40 años ya, porque ya lo viviste. Tú tienes 10 años. Tú no tienes 10 años ya. Ya tú no lo tienes. No desmayes, mi amigo, mi hermano en Cristo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Oye, qué promesa ni más hermosa. Él está con nosotros. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Tú no tienes que ser un erudito para hablar de Cristo.
Tú lo único que tienes que estar es dispuesto. Si tú estás dispuesto, créeme que Cristo abrirá tu boca. Tú no tienes que ser un maestro para hablar de Cristo. Tú dices, Señor, estoy dispuesto en el día de hoy, úsame. Y te aseguro que Dios te va a usar. Te aseguro. Él abrirá tu boca. Y fácilmente la abrirá mucho más excelente que cualquier maestro, que cualquier erudito. Fácilmente la abrirá mucho más excelente que cualquiera. Solamente es estar dispuesto, dispuesta, porque Él es quien está con nosotros. Amén. Es Él. Vamos a algunas aplicaciones. Santiago 5, 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Mi hermano, usted pudiera hacer volver al pecador. No por sus propias fuerzas, no por sus propias palabras. No, usted será un gran instrumento en las manos del Dios vivo. Usted lo va a hacer. Cuando una persona tiene en alta estima la misión de ganar almas para Cristo, está haciendo parte de la obra que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Está haciendo parte de esa obra. Tú estás aportando ¿a qué? Al crecimiento, a la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Tú estás aportando. Imagínate tú, estás en una empresa, todo el mundo está haciendo su trabajo, y tú cada vez que llegas, no lo haces. ¿Estás aportando para ese crecimiento? No. De la misma manera, cada portavoz de la esperanza viva del Evangelio está aportando también para esa expansión de ese reino aquí en la tierra. Cuando evangelizas, tú eres edificado. Pero no solamente eso, tu fe se fortalece. Porque cuando uno evangeliza de manera adecuada, estamos esperando que ese diga, yo he creído. Hace unos días fuimos a Vallaguana y nos sorprendió. Estábamos evangelizando en Vallaguana y nos sorprendió que 3 personas nos dijeran, 3 hombres que estaban, parece que estaban tomando. Nos paramos, le dimos un tratado, hablamos un poco con ellos y los 3 nos dijeron, ¿usted puede orar por nosotros? Oramos por ellos. Y aunque no sabemos lo que Dios hizo a través de esa oración, es increíble cómo nuestra fe se fortalece, porque aún ellos pudieran ser salvos por esa oración. Y nuestra petición es, Señor, sálvalos, ten misericordia de ellos. Mi hermano, en tu agenda diaria, semanal, mensual, trimestral, anual, en esa agenda, ¿hay tiempo ahí para evangelizar? ¿Qué día de la semana dices, voy a evangelizar ahí? Viernes, de 4 a 6. ¿Hay tiempo ahí para evangelizar? ¿O buscas alguna oportunidad para evangelizar? ¿Invitas a algún amigo? Hace un tiempo mi esposa me dio una idea. ¿Y cuál fue esa idea? Invitemos a alguien a la casa. Invitemos a alguien. Y que esa invitación sea ¿qué? La excusa perfecta
para hablarle de Cristo. Vamos a tomar un café a la casa. Vamos a tomar un jugo a la casa. ¿Con qué intención? Te voy a hablar del Evangelio. Mi hermano, en tu agenda debe haber tiempo para evangelizar. Porque si tú no lo haces, entonces el mismo Dios levantará piedras para que proclamen su evangelio. Si tú no lo haces, el mismo Dios lo hará. Amén. 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 Somos edificados, mis hermanos. Somos prosperados. Somos bendecidos. Yo no he visto una persona más feliz, más gozoso o gozosa, y lo he visto en muchísimas ocasiones, que aquellas personas que han dedicado su vida a hablar de Cristo. Usted lo puede ver a esa persona, quizás con unos zapatos que no se ven muy bien, o con una camisa que no se ve muy bien. Usted quizás lo puede ver, pero su gozo no se lo quita a nadie. Mi hermano, evangelizar da un gozo irresistible. Y hay algunos que cuando evangelizan, no hay quien lo calle. Porque hablar de Cristo es un privilegio tan grande que no se compara con ninguna otra obra aquí en esta tierra. Muchas de las obras de aquí son vanas, se van con el tiempo. Tu carro se queda, tu casa se queda, tu cuenta bancaria se queda, todo se queda. ¿Sabes qué no se queda? Aquellas almas que Dios salvó mediante la predicación de tu palabra. Eso no se queda. Porque en su segunda venida se irán a vivir en un reino celestial, donde dice su palabra que Él es su sol. Él es el sol de ese reino celestial. Evangeliza sin miedo. Dios usará tu debilidad. Moisés, cuando Dios lo envió a que le dijera al faraón lo que Dios quería decirle, ¿qué dijo Moisés? Se estaba excusando porque era tartamudo. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, si tú no quieres o no puedes, yo te voy a enviar, pero con un ayudante. Te voy a enviar porque a ti que te voy a usar. Y Él va a traducir todo lo que tú quieras decir. Dios lo usará. Dios te usará mucho más grandemente que lo que tú mismo, que lo que tú misma crees. Evangeliza a papá, a mamá. Ora por ellos. Cada día ora por ellos. Porque la oración, Dios la escuchará. Vamos a orar. Señor y Dios todopoderoso, tuya es la palabra. Tuyo es el Espíritu, Señor. Nos acercamos a ti dándote gracias, Padre, por ese amor increíble, Señor, que tú has dispersado, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, permite que tu palabra no caiga al vacío, sino que produzca frutos al 100%, Señor. Permítenos tener el tema de la evangelización y predicación en muy alta estima, Señor. Permite que añadamos, Señor, este acto de fe a nuestra agenda, Señor. Danos palabras siempre, Señor, para predicar de tu evangelio.
Ayúdanos, Señor, a que muchos te conozcan a través de nuestras palabras, de nuestra boca, Señor. Úsanos de la misma manera que el alfarero utiliza el barro, Señor. Úsanos. Úsanos para hablarle a otros cada día, Señor. Y permite que nuestra pasión por ti crezca. Que nuestra pasión por ti florezca, Señor. Que ese primer amor, Señor, en Cristo Jesús crezca. Que a medida que pasen los días, ese amor crezca, Señor. Perdónanos porque hemos sido débiles. Aún en estas cosas hemos sido muy débiles, Señor. Muchos son los que nos pasan por el lado. Muchos son con los que hablamos día por día. Y pocos, muy pero muy pocos son con los que hablamos de ti. Abre nuestra boca, Señor. Pon ese sentir, ese deseo en nuestro corazón. Y sabremos que en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, muchos se convertirán a ti y hallarán refrigerio y descanso para sus almas. A ti sea la honra, la gloria, el poder. Tuyo es el universo. En el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo, y resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén.